Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de cálculo de límites. En concreto, el límite, cuando x tiende a 1, de x elevado a x menos x dividido por 1 menos x más el logaritmo neperiano de x. Si nosotros sustituimos el valor x igual a 1 en la expresión, lo que obtenemos es x elevado a x, 1 elevado a 1 menos 1, dividido por 1 menos 1, más el logaritmo neperiano de 1, que es 0, más 0. Es decir, 1 elevado a 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 más 0 es 0. Obtenemos una indeterminación del tipo 0 dividido entre 0. Para eliminar esa indeterminación, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Tenemos el límite, cuando x tiende a 1, de x elevado a x menos x, dividido por 1 menos x más el logaritmo neperiano de x. Vamos a reescribir x elevado a x como el límite cuando x tiende a 1 de e elevado a x logaritmo neperiano de x menos x dividido por 1 menos x más el logaritmo neperiano de x. Y aquí es donde vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Nos dice que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x entre g de x, si tenemos una indeterminación del tipo 0 partido por 0, esto es igual al límite cuando x tiende a x0 de la derivada de f dividido por la derivada de g. Así que lo que vamos a hacer es precisamente eso. Este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de la derivada del numerador dividido entre la derivada del denominador. Pues derivamos el numerador, e elevado a x por el logaritmo neperiano de x. Esto es e elevado al exponente, x por el logaritmo neperiano de x, multiplicado por la derivada del exponente. La derivada del exponente es un producto x por el logaritmo neperiano de x. Derivada del primer factor 1 por el segundo factor, logaritmo neperiano de x, más el primer factor que es x multiplicado por la derivada del segundo factor. Logaritmo neperiano, la derivada es 1 partido por x. Menos x, la derivada de x menos 1. Y en el denominador, pues lo que tenemos es la derivada de 1 es 0, la derivada de menos x es menos 1, más la derivada de logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x. Y esto es igual, vamos a trabajar un poquito la expresión, el límite cuando x tiende a 1 de e elevado a x logaritmo neperiano de x por el logaritmo neperiano de x. Elevado a x logaritmo neperiano de x por el logaritmo neperiano de x. Luego, esta x con esta x la podemos cancelar, así que nos quedará e elevado a x logaritmo neperiano de x por 1 más e elevado a x por el logaritmo neperiano de x menos 1 dividido por 1 menos x, ¿vale? Realizando esta suma, aquí me quedaría 1 menos x dividido entre x, ¿vale? Donde he puesto el menos 1 lo he pasado detrás al multiplicar por la x. 1 menos x dividido entre x. Y en vez de dividir aquí por x, pues lo que voy a hacer es esta x la voy a pasar arriba multiplicando. Y así tendremos un por x. Si ahora nosotros volvemos a sustituir el valor x igual a 1 dentro de nuestra expresión, lo que vamos a tener es, sustituimos e elevado a 1 por 0, tendremos e elevado a 1 y el logaritmo neperiano de 1 es 0, es e elevado a 0 por el logaritmo neperiano de 1, que es 0, más 1 por 0 es e elevado a 0 menos 1 dividido por 1 menos 1, 1 menos 1 y multiplicado por 1. Es decir, e elevado a 0 es 1 por 0 es
0, e elevado a 0 es 1, más 1 menos 1, dividido por 0 y multiplicado por 1. Volvemos a tener una indeterminación del tipo 0 dividido entre 0. Y esta indeterminación, ¿vale?, vamos a resolverla utilizando también de nuevo L'Hopital. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a aprovechar una propiedad de los límites, que el límite del producto es igual al producto de los límites. Claro, yo ahora en el numerador tengo x por toda esta expresión de aquí arriba. Y esta expresión aquí arriba es bastante complicada para derivarla. Pero me he dado cuenta aquí, que es bastante claro, que el límite cuando x tiende a 1 de x es 1. Así que yo esta expresión, ¿vale?, esta expresión la puedo escribir como el límite cuando x tiende a 1 de x, ¿vale?, esta x, multiplicado por el límite cuando x tiende a 1 de todo lo demás, e elevado a x logaritmo neperiano de x por el logaritmo neperiano de x más e elevado a x por el logaritmo neperiano de x menos 1 dividido todo ello por 1 menos x. De tal manera que, aunque yo aplique ahora la regla del L'Hopital, yo la regla del L'Hopital la voy a aplicar sobre este límite, porque este otro límite, ¿vale?, este otro límite es 1, ¿vale?, no me genera ningún tipo de indeterminación, así que yo ya lo puedo sacar fuera. Así que va a ser igual a este 1 multiplicado por el límite cuando x tiende a 1, y voy a intentar simplificar un poquito la expresión de arriba del numerador, 1 menos x, sacando factor común elevado a x logaritmo neperiano de x, elevado a x logaritmo neperiano de x, que multiplica a logaritmo neperiano de x más 1. Y todo esto menos 1. Y en este límite voy a aplicar L'Hopital. Aplicamos L'Hopital. Así que esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a 1 de la derivada del numerador. Tenemos un factor elevado a x, logaritmo neperiano de x, un producto, mejor dicho, donde el primer factor es e elevado a x, logaritmo neperiano de x, y el segundo factor es logaritmo neperiano de x más 1. Pues bien, la derivada del primer factor, que es e elevado a x, logaritmo neperiano de x, el exponente multiplicado por la derivada del exponente, derivada de x, 1 por el logaritmo neperiano de x, más x por 1 partido por x, multiplicado por logaritmo neperiano de x, más 1. ¿Vale? Aquí lo que he hecho ha sido la derivada de este primer factor y el segundo lo dejo igual, más el primer factor lo dejo igual, e elevado a x logaritmo neperiano de x multiplicado por la derivada del segundo factor. Logaritmo neperiano de x, derivada es 1 partido por x, derivada de 1 es 0. Y luego menos la derivada de 1, que también es 0. Y en el denominador, 1 menos x, la derivada es menos 1. De tal manera que ya tengo esta expresión, ¿vale? Tengo esta expresión. Y voy a simplificar un poco. Esta x con esta x se me va, y puedo sacar e elevado a x logaritmo neperiano de x factor común. Es decir, tendría factores comunes, límite, lo voy a poner abajo por si acaso me queda un poquito más largo, igual a límite cuando x tiende a 1. Factores comunes, tengo este 1 partido por x y este menos 1, que los puedo sacar. Menos 1 dividido por x. Luego también tengo este e elevado a x logaritmo neperiano de x y este e elevado a x logaritmo neperiano de x.
por e elevado a x multiplicado por el logaritmo neperiano de x. Y todo esto, ¿vale?, que multiplica a logaritmo neperiano de x más 1 que multiplica a logaritmo neperiano de x más 1, logaritmo neperiano de x más 1, y todo esto que multiplica a, todo esto con un paréntesis con un más 1. ¿Vale? Y con esto yo creo que ya tengo todo. Tengo este producto y luego tengo el más 1. Así que esto lo voy a escribir un poquito más pequeño. Ya tengo aquí logaritmo neperiano de x más 1 multiplicado por el logaritmo neperiano de x más 1 y todo esto con un más 1. Y ahora tendría que calcular este límite. Y todo este límite, ¿vale?, va así. Pues vamos a sustituir de nuevo el valor x igual a 1 a ver qué es lo que me ocurre. Tendría menos 1 partido por 1 por e elevado a 1 por 0 es e elevado a 0, que multiplica a logaritmo neperiano de 1 es 0, 0 más 1, 0 más 1, que multiplica a logaritmo neperiano de 1 que es 0, 0 más 1. Y luego tengo aquí otro más 1. Igual a 1 elevado a 0 es 1 también. Aquí tengo un menos. Menos 1, 1, y aquí tengo 1 por 1 más 1. Es decir, menos 1 por 1 más 1 es igual a menos 2. Y ahora ya sí que la indeterminación ha desaparecido. Y ya tendríamos nuestro límite calculado. ¿Vale? Ha sido un límite un poquito largo, hemos tenido que aplicar la regla del L'Hopital 2 veces, pero hemos calculado que el límite que nos pedían al inicio es igual a menos 2. ¿Vale? Este límite es igual a menos 2. Y con esto habríamos terminado.